ley de Gibbs la habíamos visto. La ley de Gibbs la habíamos visto. No, tampoco. ¿Cuándo nos dejamos de ver con ustedes? No, profe, lo que se refería en la compañera es que terminamos el PDF que usted subió sobre, digamos, la introducción de la materia, los distintos enlaces, las estructuras cristalinas. Pero, bueno, la pregunta es, entonces, ¿dónde estamos con ustedes? Esto me parece que sí los vimos, los compuestos intermetálicos, la formación de los compuestos intermetálicos, los vimos con ustedes ya, ¿o no? Sí. No, todavía no vimos nada de este PowerPoint, me parece. Profe, habíamos terminado el otro PowerPoint, este no lo empezamos. Bien, entonces vamos a empezar con este. O sea que no es que estemos atrasados, sino que venimos en carreta nosotros con ustedes. Demasiado atrás venimos. Bueno, eh, vamos a esperar 2 minutos más y que se sumen los que puedan y, bueno, y a medida que vaya pasando el tiempo, que se sigan sumando. Si no, vamos a empezar tarde y no nos rinde el tiempo, vamos demasiado atrás. ¿No habíamos empezado a ver diagramas de equilibrio con ustedes? Se ve que no. No. Lo último que habíamos visto con ustedes era, entonces, difusión. Difusión, y particularmente difusión en el sólido. Eso sí me parece. Profe, ¿va a cargar este PowerPoint al aula virtual? No, porque esto está en lo que ha subido la ingeniera Rafael. Eso está ahí, chicos, ¿eh? Si quieren se los cargo, pero esto es una guía de alguna manera, esto es una guía para seguir la clase, para no olvidarme de los temas y este, no saltearme cosas, porque si no ustedes después quedan todos descolocados. ¿Me entienden lo que digo? Pero bueno, si quieren se los subo. Sucede, chicos, de que yo sobre esto, digo muchas cosas. Entonces, si se quedan con lo del PowerPoint nomás, medio como que generalmente se van sin leer. Entonces se van con lo del PowerPoint. Y ahí lo joden a ustedes. Bien, miren lo que yo tengo acá como temas dados. Del 22 del 4, es decir, del día de mi cumpleaños hace como 15 días atrás. Solidificación, difusión, introducción a fases metálicas, definiciones, curvas de enfriamiento de metales puros, curva del hierro y sus estados alotrópicos, soluciones sólidas y eutécticos, características de cada uno de estos sólidos. ¿Me están escuchando, verdad? Y Eso es lo que yo cargué ya el mismo día que nosotros tuvimos clase hace como 20 días, 15 días atrás por lo menos. Yo me acordaba que con ustedes teníamos que ver algunas cosas. ¿Están viendo la pantallita? sí, profe. Sí, profe. Que teníamos que ver nosotros las curvas de enfriamiento y el tema de cuando yo uno dos metales puros, por ejemplo. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, Hay chicos adelante. hay chicos que están esperando para entrar a la reunión. Ah, perfecto. Ahí le estamos aceptando la entrada. Gracias. Yo diría que ser misma. Ni idea de puta nada, nada.
A lo mejor viene el gordo hoy. Qué gordo. ¿Y? Nah. Bien, hay alguien con el micrófono abierto y está esperando al gordo, no sé qué. Ciérrenlo, por favor. Bien, chicos, largamos con la clase. Bien, lo que vi ahí que yo cargué la última clase que dimos. ¿Están viendo la filmina? No, que no voy a entrar a la página, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ustedes ya han visto conmigo lo que es solución sólida, lo que era la solidificación de una eutéctica. Habíamos visto eso, es decir, habíamos visto las curvas de enfriamiento y lo que nos resta, sí, ahora es ver cómo se construye un diagrama binario a partir de las curvas de enfriamiento, que es una de las formas de construir un diagrama binario, es decir, analizando las curvas de enfriamiento de una aleación, ¿no es cierto? Es que nosotros vamos a poder predecir, esto va a funcionar como una herramienta valiosísima para tomar decisiones respecto de tratamientos térmicos, de distintas aleaciones y demás. Entonces, lo que vamos a ver hoy es desde esta filmina que ustedes están viendo en adelante. Profe, ¿cuándo vimos eso? La última clase, estimada. Porque yo acá lo tengo cargado, yo no había entrado a la autogestión, pero les digo lo que tengo yo en autogestión. Yo me acordaba de algo porque conversando con la ingeniera Claudia, yo le dije que había subido al Google Drive unos videos que yo había hecho respecto de los diagramas binarios, pero no, como no habíamos visto con ustedes diagramas binarios, teníamos que empezar. Entonces habíamos quedado muy cerca del diagrama binario. Entonces ese comentario... La última clase llegamos hasta soluciones sólidas, que vimos las sustitucionales. Bien, y también vimos la eutéctica. Claro, sustitucionales e intersticiales. Y también vimos la curva de solidificación de un eutéctico. Pero de todas maneras, volvemos a ver, no hay drama, como por lo menos para que la recuerden. Pero esos temas ya están dados. Y quedamos a las puertas de ingresar a lo que era la construcción de un diagrama binario. Y por eso yo les había hecho un video, porque así como venimos no lo iban a entender el tema, entonces no es difícil, pero bueno, si no se lo explican un poco más detalladamente no van a arrancar, de ahí se les va a hacer muy difícil. Bien, arrancamos chicos con la clase. Sí, escucho. Bien, chicos, esta era, a ver, vamos a arrancar de la anterior para que... Esta era la curva de solidificación de una solución sólida. No sé si esto se acuerdan, pero esto ya fue tema de la última clase que nosotros hemos visto. Recuerda que nosotros ahora ya no estamos hablando de un elemento puro, sino que vamos a hablar de dos o más elementos que se funden, ¿no es cierto?, en un crisol y una vez líquidos se echan, ¿no es cierto?, a un molde, por ejemplo, o a un lingote. Entonces, el proceso de solidificación, nosotros vamos a ver aleaciones del tipo binarias, es decir, con dos elementos, por ejemplo, el cobre y el aluminio, el oro y la plata, ¿sí? Hay muchas aleaciones del tipo binarias, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a ver de ese tipo. La gran mayoría de las aleaciones tienen más elementos, ¿no es cierto? Son ternarias, cuaternarias y demás. Por ejemplo, el acero, que es uno de los más característicos. De todas maneras, cuando uno, pueden ver el cursor, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que
sean puntuales, porque no podemos estar hasta las 11 receptando gente. O sea, no hay problema en receptarlo, el tema es que no terminamos con eso y tampoco empezamos la clase. El tema que les decía era que cuando ustedes tienen más de un elemento, ¿no es cierto? Cuando estos en el proceso de solidificación forman solución sólida, ustedes van a tener una curva de enfriamiento como la que están viendo ahí. Es decir, desde F hasta G tenían que la fase estable era la líquida, es decir, a alta temperatura la fase estable era la líquida. En el punto G y hasta el punto H se formaba el sólido, pero como ven ustedes ya no se forma a temperatura constante, sino que lo hace con el transcurso del tiempo, es decir, disminuye la temperatura con el transcurso del tiempo. Y desde el punto H abajo simplemente se enfría, pero básicamente lo que le sucede a la aleación desde el punto H para abajo es que en el caso de las soluciones sólidas, en el caso de las soluciones sólidas, lo que le sucede es que... no puedo tomar con huevo, porque igual no toma mi yerba. A ver, chicos, fíjense los que tienen los micrófonos abiertos, por favor. Bien, entonces, desde el punto H para abajo decimos que la aleación va a sufrir una difusión porque tanto es el calor que hay, es decir, tanto es la energía, que lo que sucede es que las zonas ricas con un elemento, ¿no es cierto?, pierden ese elemento un poquito, o ese elemento se difunde un poquito, de manera que a temperatura ambiente esa aleación, que se denomina solución sólida, tiene una componente química media de todos los granos muy parecida. Eso habíamos visto la clase pasada. Otro de las curvas que podíamos ver de solidificación era la de una eutéctica, y que en pinta es muy parecida, si no igual, a una curva, ¿no es cierto?, de solidificación de un elemento puro, porque tiene, ¿no es cierto?, una meseta, es decir, a temperatura constante se lleva a cabo la solidificación de la eutéctica. La diferencia fuerte y de concepto que hay acá, que no es un solo elemento que está solidificando, sino dos, ¿sí? Entonces, en este caso, desde el punto A al B, la fase estable es la líquida, ¿verdad? Desde el punto B al C se produce la solidificación, de ese eutéctico que se hace a temperatura constante, y el eutéctico, chicos, ya vamos a ver un poquito más adelante, el eutéctico tiene una composición constante, esa es la otra variable fuerte que tiene el eutéctico. Y desde C para abajo, ese eutéctico, esa aleación que es eutéctica, se enfría. Por ejemplo, un eutéctico está formado, tiene una fotomicrografía como esa, por ejemplo, una aleación eutéctica esa, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora sí entramos a la fabricación. Nosotros vamos a construir un diagrama del tipo binario. Vamos a ver un par de cosas que deben tenerse en cuenta. Estos diagramas se denominan de equilibrio, es decir, estos diagramas se logran con enfriamientos o calentamientos muy lentos, de manera de que las fases que se van presentando estén en el equilibrio, ¿sí? Por eso se llaman diagramas de equilibrio. Estos diagramas demuestran, ¿no es cierto?, en su construcción, una vez que ya están construidos, las fases que son estables a determinadas temperaturas, cuáles otras fases, por ejemplo, desaparecen con la temperatura, es decir, son una herramienta valiosísima, por ejemplo, para los tratadores térmicos, ¿sí?, o para los químicos. Es decir, es una herramienta muy, muy interesante. ¿Me están siguiendo con lo que digo?
¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. El tema es así acá. Nosotros vamos a tomar, para la construcción de un diagrama, vamos a tomar dos elementos y vamos a partir diciendo de que tanto A como B, que son elementos puros, A puede disolver cualquier cantidad de B y B puede disolver cualquier cantidad de A. Es decir, nosotros tendríamos un extremo, ¿no es cierto?, de solubilidad. Es decir, A puede disolver todo el B que pueda, que quiera, ¿no es cierto? No tiene límites. Mientras que B también puede disolver a A, tampoco tiene límites. Bajo esa consigna nosotros vamos a tomar distintas aleaciones formadas con A y con B para luego trazar sus curvas de enfriamiento. ¿Me pueden seguir, verdad? Sí. Bien. Entonces, si nosotros tomamos el elemento A puro, lo llevamos a fusión, ¿verdad? Lo llevamos a fusión y una vez fundido el elemento A, lo volcamos en un molde, digamos por ejemplo el cobre, ¿sí? Hemos fundido un trozo de cobre y cuando está líquido lo colocamos en un molde o en un lingote y cuando baja la temperatura, más o menos a los 1093, 1094 grados centígrados, el cobre va a tender a formar su retículo, es decir, va a comenzar a solidificar, ¿sí? Y nosotros sabemos que la solidificación de un elemento puro, ¿sí?, se produce a temperatura constante. Ya habíamos visto por qué. Entonces, fíjense que en el punto M comienza la solidificación de los primeros cristales de cobre a un tiempo determinado, mientras que en el punto N termina la solidificación del cobre, ¿no es cierto?, a un tiempo determinado, y luego lo que sigue, ¿no es cierto?, es el enfriamiento de ese metal. Ahora bien, ahora vamos a agarrar 9 partes de cobre y una parte, por ejemplo, de aluminio, es decir, 9 partes de A y una parte de B, o 90 partes de A y 10 partes de B. ¿Me pueden seguir con la idea, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si yo tomo una aleación, el primero era un metal puro, ahora yo estoy aleando A con B, es decir, tengo 90 partes de A y 10 partes de B. Como ya hemos partido de la idea de que ambos van a formar una solución sólida porque tienen la solubilidad total uno en el otro, ¿sí? Hemos partido diciendo eso. Vamos a decir que en el punto M comienza la solidificación de esa solución sólida y en el punto N termina la solidificación de esa solución sólida, es decir, la de 90 de A, ¿verdad? La de 90 de A y 10 de B. Tendríamos una curva de enfriamiento como la que ven en el segundo grafiquito. En el tercero vamos a proceder a fundir 7 partes de A con 3 partes de B, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos una aleación de 70-30. Entonces, una vez que está fundida, procedemos con lo mismo, a ponerla en el molde, se enfría, comienza la solidificación en el punto M, termina la solidificación de esa solución sólida en el punto N, y de ahí para abajo, ¿no es cierto?, procede al enfriamiento y difusión de esa aleación. Lo mismo vamos a hacer hasta el otro extremo, por ejemplo, en donde tenemos 9 partes de B y una parte de A, es decir, tenemos una aleación justamente al revés de lo que teníamos hace un rato, ¿sí? Ahora está siendo mayor la cantidad de B. ¿Me pueden seguir con la idea? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces acá tenemos 90 partes de B y 10 partes de A. Lo mismo, cuando se traza la curva de enfriamiento, en el punto M comienza la solidificación
en el punto N termina la solidificación y después el enfriamiento en sí. Y por último, vamos a poner un trozo, por ejemplo, hemos dicho de B o de aluminio, por ejemplo, porque habíamos mencionado también que esto era cobre-aluminio, pero esto es lo que ustedes quieran. Nosotros lo hemos puesto como B, ¿no es cierto? Pero bueno, porque hemos dicho que bueno, que era A y B, pero podría ser cobre-aluminio que tiene esta característica. Entonces, bien, u oro-plata, por ejemplo. Entonces, acá el elemento B lo tengo en el estado de fusión y cuando yo lo coloque en el molde, se va a enfriar hasta el punto N, donde comienza a solidificar y en el punto N terminará de solidificar ese elemento y después se va a enfriar directamente, se enfría ese sólido que se ha formado. Entonces, lo que nosotros hemos puesto acá, o lo que nosotros estamos viendo acá, es que se han formado distintas curvas de enfriamiento con la misma aleación, es decir, variando las composiciones de los elementos de una determinada aleación. Nosotros hemos puesto A y B, hemos obtenido distintas curvas de enfriamiento, ¿sí? Entonces, en el acto que sigue, por ejemplo, lo que van a ver es esto. Este era el gráfico de arriba, era lo que nosotros habíamos hecho recién, mientras que el gráfico de abajo surge de lo siguiente. Si yo, en este gráfico de arriba, uno todos los puntos de inicio de solidificación, que son los M, yo con una línea uno esos inicios de solidificación, ¿no es cierto? Y lo llevo a un diagrama que está formado por, en el eje de las Y, la temperatura, en el eje de las Y están las temperaturas, pero acá en el eje de las X varía eso y va a estar va a indicar la composición química. El eje de las X ahora va a indicar la composición química. Entonces, yo lo que voy a hacer básicamente es lo siguiente. Unir todos los puntos de inicio de solidificación, ¿sí?, de todas las aleaciones que yo he fundido y he solidificado en el gráfico de arriba, voy a unir todos esos puntos, ¿no es cierto?, y veré que se marca una línea, que es la línea de punto superior. Luego, lo que voy a hacer es unir todos los puntos de final de solidificación de todas esas aleaciones que yo había fundido y luego solidificado, y lo traigo a este diagrama de temperatura composición química. ¿Está? ¿Me han podido seguir? Sí, profe, se entiende. Bien, se entiende. Bueno. Profe, Sí, ¿podría repetir cómo arma el último gráfico? bien. El último gráfico lo armamos de esta manera. ¿Al primero lo entendiste? Sí, el primero sí. Perfecto. Lo único que estoy haciendo yo es traer los puntos M y los puntos N a este diagrama de abajo. El diagrama de abajo tiene en los ejes de las Y las temperaturas. Tiene temperaturas y ya vamos a ver qué más, porque tiene otra cosa más los ejes de las Y. Mientras que en el eje de las X ya ahora no están los tiempos, sino que está la composición química, ¿sí?, o las proporciones de cada uno de esos elementos. Si nosotros vemos acá, hemos empleado desde los elementos puros que están en los extremos, como el A y el B, y una serie de aleaciones que han entrado, los componentes han entrado en varias cantidades, ¿no es cierto? 90-10, 70-30, 50 y 50 de cada uno de los elementos, ¿me entendés? Entonces, esas curvas que yo tracé acá, las voy a, de alguna manera las voy a traer a este otro diagrama. Entonces, si yo uno todos los puntos de inicio de solidificación de todas estas curvas que yo tracé en el diagrama de arriba, yo obtendría una curva como las que están viendo, que nosotros le llamamos línea de líquidos, ¿sí? Todas las curvas formadas, toda la curva
formada por los puntos M se denomina línea de líquidos, ¿sí? Mientras que si yo uno los fines de solidificación, es decir, todos los puntos con la letra N, yo lo que voy a lograr es trazar una curva, como la que ven abajo, que se denomina curva del sólidos, o línea del sólidos. ¿Me pudiste seguir? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué indica la curva, la línea de líquidos o curva de líquidos? Que todas las aleaciones de este sistema, todas las aleaciones que a usted se le puede ocurrir de este sistema por encima de esta línea, están en el estado líquido. Bien, mientras que la curva del sólidos o la línea del sólidos indica que cualquier aleación de este sistema, del A a B, por debajo de esa curva está en el estado sólido. ¿Estamos? Ahora bien, la pregunta es ¿qué es lo que hay acá al medio? ¿No es cierto? En el medio de la hojita esa que se forma ahí. En realidad lo que hay al medio son dos fases en equilibrio. Está la líquida y la sólida que se está formando. ¿Quién no me ha podido seguir hasta ahí? Bien, nadie, ¿no? Profe, Sí, adelante. yo tengo una duda. En el gráfico anterior, de arriba, Sí, ¿lo puede volver? sí. No, es ese. En los primeros gráficos, M y N, en el primero, estarían a la misma temperatura, ¿por qué abajo no? Y si usted se fija, M y N abajo están en el mismo punto, a la misma temperatura. Bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Milena. Milena, bien, estás atenta. Fíjate que el de ese extremo, vos estás hablando de esto, y esto tiene una determinada temperatura de fusión, de solidificación. Fíjate vos que acá, en este eje, nosotros estamos midiendo el elemento A puro, por lo tanto ese punto es el punto de solidificación o de fusión, según en qué proceso vos estuvieses. Mientras que en el otro extremo, en el de B puro, tenemos que también es un punto. Es el punto de fusión del elemento B puro, porque en este eje yo mido el 100% de B. ¿La tenés la idea? ¿Me pudiste entender? Sí. ¿Sí o más o menos? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que ustedes han hecho, chicos, con esto acá, es lo mismo que ustedes están viendo acá. Es decir, fíjense, este es el elemento A puro, cuya temperatura de solidificación se puede traer al eje de la Y. El elemento B puro, el otro elemento, digamos, que tiene la meseta, y es un solo punto, ¿no es cierto?, en el eje de las temperaturas, ¿sí? Este es el eje de las composiciones, ¿verdad? Entonces acá tenemos el B puro, y acá este otro tenemos el A puro. Y todas estas curvas del medio, es decir, son todas aleaciones entre A y B. Por lo tanto, son todos inicios de solidificación, finales de solidificación. Inicios de solidificación y finales de solidificación. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, este gráfico es lo mismo que es lo que tienen acá ustedes. Es decir, es lo mismo que eso. ¿Sí? Hemos podido construir un diagrama binario a partir de las curvas de solidificación de las distintas aleaciones formadas por dos componentes. ¿Me pueden seguir? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Quién no lo puede entender o a quién se le está presentando? Porque si no lo engancha acá, más adelante por ahí se le complica más. Bien, vamos a seguir con la clase. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un diagrama
¿no es cierto?, como el que acabamos de construir con las curvas de enfriamiento, ¿sí? Y es un diagrama que se denomina de solubilidad total en el estado sólido. Es un diagrama que se denomina de solubilidad total en el estado sólido. ¿Se acuerdan que yo les decía que habíamos partido, en este caso, habíamos partido de que A iba a disolver totalmente a B y B iba a disolver totalmente a A? Eso significa, ¿no es cierto?, que son solubles uno en el otro en su totalidad. Entonces, de esa manera nosotros habíamos logrado construir un diagrama como este, en donde en el eje de la Y tenemos no solamente la temperatura, sino que uno de los componentes en estado puro, y en el otro eje de la Y tenemos también la temperatura y el otro componente en estado puro, ¿sí? Que en ese caso sería el B. Tenemos una línea, que es la línea del líquidos, ¿sí?, por encima de la cual todas las aleaciones del sistema AB están en el estado líquido. Tenemos una línea de sólidos, por debajo de la cual todas las aleaciones del sistema están en el estado sólido. Y, por ejemplo, tenemos una zona bifásica, que es adentro de la hojita esta, en donde hay una solución sólida, alfa, más el líquido. También tenemos los puntos de fusión de los elementos puros, ¿no es cierto? En este caso, el punto de fusión del elemento A puro, y en el de la derecha, el punto de fusión del elemento B puro. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Profe, ¿qué sería esta B de arriba y de abajo? No te escuché bien. ¿Cómo? Esa B que dice B igual a 2 más 1 menos 1 igual a 2. Ah, bien. Eso es la ley de Gibbs aplicada a esa fase. Es decir, ¿te acordás de la ley de Gibbs? Eso lo habíamos visto. En donde dice que los grados de libertad, ustedes lo habían visto como G, creo, pero bueno, es B o G. Es 2. Ese 2 indica que son los números de componente que vos tenés, en este caso sería el A y el B, más 1, que era la constante, menos las fases que eso formaban. Entonces, acá, como estamos en el estado líquido, la única fase es la líquida, por lo tanto, yo tengo 2 grados de libertad según esa ecuación. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, puedo, mientras me mueve en este estado líquido, tener 2 grados de libertad. Me puedo mover con la composición y también me podría mover con la temperatura, ¿sí? A eso se refiere la ley de Gibbs. Y en cada uno de los estados se puede plantear la ley de Gibbs. ¿Sí? Ustedes la tienen a esa ley de Gibbs en ese de Educo. Bien, ¿cómo vamos? En clases anteriores hemos tenido mucha participación. Hoy no sé si el frío lo está letargando a ustedes, pero no habla nadie. Profe, Sí, yo adelante. tengo una duda. Sí. ¿Qué características tienen que tener los dos materiales para que puedan ser solubles al 100%? Las características, por ejemplo, pueden tener la característica de átomos parecidos, por ejemplo, de átomos muy parecidos en el tamaño, o átomos bien distintos en el tamaño, pero que uno, es decir, acá, por ejemplo, para que se forme una solución sólida no va a haber reacciones químicas, por ejemplo, ¿sí? Era una de las condiciones de la solución sólida, que podía ser, siempre se iba a armar por dilución de uno en el otro, ¿no? Pero no había reacciones químicas, no había proporciones, ¿no es cierto? Una proporción de uno y una proporción del otro, porque así funciona, no. En el caso de la solubilidad total, ¿no es cierto? Este caso particular, lo que tiene es que un elemento puede disolver totalmente al otro, y es muy posible que eso suceda porque, por ejemplo, los átomos son de tamaño parecido, o por ejemplo el arreglo atómico también es parecido, por ejemplo FCC o BCC, es decir, todas esas cosas tienen algún peso a la hora de formar estas aleaciones. Una de las aleaciones típicas de acá es la oro-plata, ¿no? La oro-plata o la
Sí, oro plata es una de las aleaciones típicas que al solidificar siempre dan una solución sólida. El cobre, el aluminio cobre también